Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En breve daremos inicio a nuestro primer podcast en Power People. Pónganse cómodos. Listos, ya tenemos cámaras y micrófonos. Ya tenemos aquí a un super invitado de lujo. Les voy a presentar a mi colega y amigo eh, Rodrigo Riquelme, que bueno, pues en los últimos años, les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria, que es muy interesante. Durante los últimos 20 años, pues se ha dedicado a la docencia y a la investigación. Y a mí particularmente me gustan mucho los trabajos que él realiza en relación a la parte gastronómica, la parte con el punto de vista contable, financiero y demás. Está muy interesante cómo escribe. Y particularmente en la parte, se dedica a la investigación en la parte de la gestión gastronómica. Y pues él es de origen chileno, pero pues el amor, como él dice, lo llevó a Perú, que es donde radica actualmente, ¿verdad? Y pues desde Así ahí, es. pues dirige, él es catedrático, él es consultor, escritor. Vamos a hablar de su libro más adelante. Y pues de alguna manera imparte cátedra en la Pontificia Universidad Católica de Perú, también para el Cordon Bleu de Perú y en Culinary Art School. Así como se podrán dar cuenta, pues tenemos un invitadazo. Rodrigo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Gracias por estar Muy aquí con bien. nosotros. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente, Luis Manuel. Es un placer también para mí poder compartir contigo y la oportunidad que también nos pudimos conocer el año pasado también, cuando hice mi viaje a México. Faltaba eso, ya nos veníamos conociendo virtualmente y bueno, las relaciones se afiataron un poquito más. Así que bueno, encantado. Gracias por esa presentación. Y bueno, el tema está ahí para que lo podamos ver, lo podamos conversar, debatir también y esperar que también algunos participen con algunas preguntas, comentarios. Así es, pues bienvenidos todos, vamos a disfrutar este podcast. Hay mucha información muy interesante. Y fíjate, Rodrigo, cuando yo tuve el primer contacto con todo lo que tú escribías, me encontré con el término gastronomía rentable, ¿no? Entonces, pues dije, pues de aquí soy, voy a empezar a investigar. Y me gustó mucho la parte, el enfoque que tú le das a la gastronomía, no desde el punto de vista solamente operativo, sino la parte de cómo visualizar el negocio, ¿no? ¿Cómo nace gastronomía rentable? Ese concepto que después, déjenme decirles, se convirtió en un libro. ¿Cómo nace esa idea, Rodrigo? ¿Cómo nace esa inquietud y cuándo nace? Bueno, mira, esto nace alrededor del año 2014, 2013. Yo ya venía trabajando, haciendo clase, bueno, primero en Chile, trabajé 8 años en INACAP, se llama, una universidad, y el año 2009 llego al Perú y bueno, llego al país de la gastronomía, al igual Uh como -huh. México, que también es muy fuerte la gastronomía, y nuevamente me presento para seguir dictando cátedra, haciendo clases en temas de gestión en restaurantes y afines, y en eso se me ocurre la idea de escribir un libro. Entonces, en mi libro inicialmente trataba sobre el control de costos en alimentos y bebidas, pero el título lo encontraba que era muy largo. Entonces dije, ese tiene que ser el subtítulo. Entonces tiene que haber un nombre que tenga que englobar eso. Entonces empecé a buscar ahí palabras y quedó gastronomía rentable. Entonces las mismas sesiones de clase que yo venía realizando, las fui mejorando, perfeccionando, y eso fue lo que plasmé en ese libro que tú acabas de mostrar. Y bueno, ese libro al tiempo después salió una segunda edición donde se mejoraron algunas cosas más, porque al final hay tanto por escribir, tanto por hablar. Ahí está, es el de la segunda edición. Y bueno, y la tercera edición ya es una que está en formato virtual, y ese fue el que fue premiado por el World World Cook Award, que a todo esto yo ni siquiera conocía ese organismo internacional que premiaba libros. Entonces, fue todo una sorpresa, muy grata sorpresa, por supuesto, de saber que alguien en forma casi anónima está pendiente de qué cosas que uno va creando, escribiendo, y bueno, fue una muy grata sorpresa. Así que así nace toda esta idea de gastronomía rentable. Yo siempre con la idea también de ver que otros colegas puedan también escribir. Ahí también llegué a tu información también de tus libros. Y bueno, ahí estamos creando esta red, porque sabemos que hay mucho por hablar, mucho por escribir.
es como un puntapié inicial. Me imagino que tú también tienes algo de experiencia con respecto a eso. ¿Te has dado cuenta de que casi nadie ha escrito, es muy poco? Fíjate que sí me pasó algo similar cuando empecé el trabajo de investigación en el área de alimentos y bebidas, pues necesitaba, aparte de la experiencia o lo vivido como consultor, necesitaba un marco de referencia, pues por la cuestión académica y demás. Y oh, sorpresa, me encontré muy pocos libros, así contados con los dedos de la mano, ¿eh? 2, 3 libros, y ya tenía, yo empecé este trabajo de investigación en el 2014, me llevé 3 años, y entonces, efectivamente, había muy pocos libros, al menos literatura en México, acerca del tema. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Entonces, fue muy interesante conocer, ¿no? Que los formatos que utilizaban, fue bonito porque de alguna manera te remonta, ¿no? Pero me di cuenta de que había una gran necesidad de información, sobre todo para empresarios, emprendedores, de por dónde empiezo, eh, ¿sabes? Todas esas incógnitas que tienen. Y entonces yo dije, creo que es momento de poder plasmar esas experiencias y ese trabajo de investigación, pues no solamente para las nuevas generaciones, sino para, como te decía, empresarios y gente que se dedica a la gastronomía, ¿no? Entonces decían, ¿cómo, cómo es que voy a dar a entender mis números? Porque pues soy contador, igual que tú, ¿no? Cómo plasmar todo eso desde el punto de vista, no solamente contable, sino tener esa apertura de no ser tan pragmáticos y visualizarlo como un modelo de negocio interesante. Y creo que ha tenido muy buena aceptación y creo que también a ti te ha ido muy bien en el sentido de que les damos una idea a esos empresarios o a estudiantes de por dónde va, ¿no? Cómo empezar con una estructura, una base para que tu negocio sea rentable, ¿no? Y ahí fue donde yo llegué a tu libro. Yo dije, gastronomía rentable, restaurantes rentables, restaurantes exitosos. Y luego, ¿cuál es la fórmula, no? ¿Cuál es la fórmula? Porque yo me preguntaba, no sé si te pasó a ti, que ves de pronto restaurantes llenos y tú lo primero que piensas debe ser un restaurante exitoso, pero a la vuelta de la esquina te das cuenta de que es un desastre, que todo el mundo gana menos el propietario, ¿sabes? No sé si te pasó lo mismo. Entonces Sí. era como generar esa cultura, ¿no? Esa cultura de orden, de crear un modelo de negocio exitoso, como yo le llamo, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Mira, yo también por experiencia también empecé a hacer también asesoría y me he dado cuenta de que muchos hacen, trabajan en forma empírica, muchas cosas. Tienen la idea de, por ejemplo, del negocio, de hacer su restaurante o una cafetería o lo que sea, pero claro, tienen las ganas, tienen el capital, el dinero, pero hasta ahí llegan, o porque saben cocinar o saben, tienen algunas recetas de familia, que me parece muy bien, ese es el puntapié inicial, pero lamentablemente se quedan ahí. Entonces no saben tema de costo, no saben tema de atención de personal, por ejemplo, en la relación con los trabajadores. Sabemos que estamos hablando netamente de empresas de servicio, o sea, lo que predomina acá es el recurso humano, las personas, y ahí es donde tienen mucha falencia. Entonces, la idea de esto era de reforzar un poquito el tema con una, obviamente, desde el punto de vista contable, como tú dices, cómo costear receta, que ese es otro grave problema que hemos visto. Me ha tocado asesoría donde me piden temas de costo y lo primero que le digo, ya, veamos la receta, y todos se miran y nadie, no, es que la hacemos así al ojo, no, no, esas cosas no funcionan. Por eso tienen problemas. Hay, acá, por ejemplo, en Perú, hay una estadística que de 100 restaurantes que abren al mes, 80 cierran. ¿Por qué? Wow. Porque es todo muy improvisado. Entonces, ese problema hay que llegar a un momento de que tiene que cambiar esa estadística. Entonces, la idea es esto, ir creando esa cultura de que el negocio tiene que profesionalizarse. No es solamente las ganas, el dinero, o yo sé cocinar, o yo cocino rico. Eso no es lo único. Hay muchos factores que también tú sabes que influyen en eso, en hacer que el negocio sea un negocio rentable. Entonces tenemos temas, por ejemplo, de la carta, el tema de dónde tenemos que ubicar los platos. Entonces hay muchas cosas que hay que ir avanzando en ese sentido. Yo no sé cómo ha sido también tu experiencia para que nos puedas también contar un poquito cómo es allá en México. Bueno, pues no es algo similar, ¿no? De pronto les pregunto en mis consultorías, lo primero que hago es llegar tus recetas, ¿no? ¿Dónde están tus recetas? Te dan igual a ver, y entonces ya sacan sus recetas así bien bonitas, ¿no?
Y le digo, oye, ¿y cuándo? ¿Ya están actualizadas? Traen el efecto de la prueba de rendimiento y ya empiezan así como que las caritas, ¿no? De, pues no. Entonces, muchas veces te piden que hagas un diagnóstico y a veces es hasta casi imposible cuando no tienes pues, las herramientas para hacerlo, ¿no? Siempre es muy importante. El punto medular en un restaurante, desde el punto de vista financiero, pues son los costos, ¿no? Es la materia prima. En primera instancia, pues es lo que llaman el producto y está acompañado del servicio, que ahorita, haciendo paréntesis, tú en un artículo decías producto o servicio, ¿no? Yo creo que ofrecemos un servicio y un producto, ¿no? Yo siempre he dicho que un producto con un buen servicio, pues es una fórmula mágica, pero si falta uno de esos dos elementos, pues definitivamente no lo tienes, ¿no? Entonces, eh, sí, a ver, las ventas, tenemos muy buenas ventas. Oye, ¿cómo haces tu costeo? No, y otra de las cosas, ¿no? Es que estamos costeando al 30%. ¿Y por qué al 30%? Es que es lo que dice la industria. 33%. Caray, ¿y de dónde lo sacaste? No, es que acuérdate que 30% es la receta, el costo de la receta. El otro 30, los gastos, y el otro 30 es la utilidad, ¿no? Entonces, bajo ese precepto, pues nuestros productos los multiplicamos por 3. Y se Y acabó. eso sí, y se acabó, ¿no? Entonces yo les decía, oye, imagínate que una pizza tiene un valor de 15 pesos y lo vas a dar en 45 pesos cuando tienes una inversión detrás. Entonces, ese tipo de cuestiones que todavía en México se siguen utilizando como técnica, O como una como que no ley hemos. prácticamente para ellos. Sí, es una ley, ¿no? De hecho, Claro. en uno de mis seminarios, la pregunta que les hago es, ¿el costo de alimentos debe ser de un 30 a 33% y el de bebidas del 19 al 21%? Y la respuesta, ¿cuál es? Y algunos me dicen, sí, esos son los parámetros de la industria. Pues no, todo va a depender de tu producto, del costo de tu producto, dónde lo comercializas, el precio de venta que tiene y la utilidad que tú esperas obtener, al menos marginal. ¿Sabes? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hacer conciencia de que hay que conocer el valor, en este caso el costo, del producto que estás ofreciendo. Y ahora sí, la siguiente parte. Como me dicen, oye, ¿y cómo le hago para saber cuánto personal necesito? Bueno, pues necesitamos una proyección de tus ingresos. ¿Ok? ¿Qué vas a vender? No, pues voy a vender tal producto. Ok, ¿cuál es la expectativa de la venta? ¿Cuántos platillos? ¿Cuántos productos? ¿Cuántos comensales? ¿Cuál es tu aforo? Vamos a irlo armando. ¿Y para qué? Pues para saber cuál es la expectativa de ventas y que yo no te diga, oye, necesitas 10 cocineros cuando necesitas uno, ¿sabes? Entonces, ok. Entonces, también es bonito porque los vas llevando de la mano y sí he tenido muchas experiencias bien bonitas de empresarios o emprendedores que se dejan guiar, ¿sabes? Como que dicen, a ver, me voy a dejar guiar porque sé que lo necesito, ¿no? Y desafortunadamente muchas veces también nos buscan cuando ya están ya casi a punto ¿no? Claro. del fracaso. Entonces, eh, sí son varios elementos. Es el elemento producto, el costo, lo que tú bien decías, el personal, el capital humano, es otro ingrediente. Creo que el éxito o la gastronomía rentable no es solamente cuestión de números, porque me han dicho, es que tú lo ves todo desde el punto de vista financiero. Y entonces yo les digo, no, los resultados no se dan por arte de magia. Los resultados no solamente es un número financiero. Sí, los empresarios buscan la rentabilidad, pero la rentabilidad incluso no se va a dar por arte de magia. Necesitas trabajar en la parte de los clientes, los colaboradores, tu producto, en la parte de tu blindaje, el blindaje. Caray, ¿por qué el blindaje? Sí, porque recuerda que estos negocios son altamente vulnerables, ¿no? Tus procesos, tus CRPs, o sea, necesitas crear todo un modelo de negocio. Y es ahí precisamente donde regresamos al punto de, yo soy chef y quiero poner mi negocio, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia, ¿eh? Falta también en las universidades que se integren profesionales que trabajan en la industria, en la gastronomía, que de alguna manera transmitan ese conocimiento a las generaciones, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Este es mi feeling y demás, porque muchas veces, y me ha tocado, me tocó a mí como alumno, profesores que pues se leían el libro, el capítulo y te iban a dar clases, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy la gastronomía, todo lo que es la hospitalidad y la parte de hoteles y restaurantes requiere más profesionalización desde la parte
académica. No sé tú qué opines. Regresando un poquito a la... Sí, 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 efectivamente, comparto contigo eso, porque también me ha tocado ver en algunas universidades donde yo he trabajado que hay personas que enseñan temas de gastronomía, pero como dices tú, porque se consideran un libro o fueron a un curso y lo tratan de replicar, pero hay de repente preguntas muy claras o concretas que no tienen cómo tratar esa situación. Entonces, claro, falta profesionalizar este tema. También, ¿qué es lo que ha pasado? Una realidad que ocurre también en Perú, lo que tú decías, el tema de la asesoría. A mí, generalmente, cuando me llaman, curiosamente llaman cuando dices tú tenemos problemas hasta el cuello. Esa es la típica, y quieren que uno le solucione todo ese mismo día. Y lo otro, que muy pocos llegan a esa instancia. Ese también es otro problema que ocurre en Perú. Hay muchos restaurantes, pero generalmente, si vemos la proporción, sabemos que hay restaurantes de alta gama, media y baja, y el grueso de la cantidad de restaurantes está entre la baja y media. Los restaurantes de alta gama, que serán un 20%, ellos ya tienen superado todos esos problemas. Pero donde está el grueso mayor es donde ocurre estos restaurantes de medio y bajo, donde es todo mucho empírico, o vamos probando, o es como lo que yo creo, o porque alguien me lo dijo, lo que tú dices del 30% que creen que es así tal cual, como algo a rajatabla, como se le dice también. Entonces ahí hay mucho desconocimiento, y por eso están esos problemas que vienen posteriormente. Entonces, claro, tiene que partir, ahora, analizándolo también del punto de vista, hace 15, 20 años atrás, esto tampoco se veía a nivel de universidades, porque generalmente la gastronomía era a nivel de institutos, pequeñas escuelas. Claro, Entonces podríamos decir que por un lado existe esa falencia porque todavía no se profesionalizaba, pero ya han pasado 15, 20 años donde ya existe eso. Entonces, por eso cada vez hay más cursos, más diplomados, hay capacitaciones, por ejemplo, que tú también brindas, las que yo hago, con la experiencia que tengo, porque muchas cosas estas la he ido aprendiendo en el tiempo. Porque, por ejemplo, me imagino que te pasó a ti también, cuando tú estudiaste también contabilidad, no nos hablaban de casos para restaurantes. No existía eso, es como muy nada. específico. Sí, Entonces, sí, sí. claro, uno tuvo que ir aprendiendo esto en el tiempo. Y ahí uno va aprendiendo, como se dice, de prueba de error también. Es así. Totalmente. Sí, no, totalmente. Y creo que un punto de partida las universidades tienen que trabajar en este tema. Yo tuve la oportunidad de dar cátedra en una universidad aquí en la Ciudad de México. Y pues sí, o sea, realmente los chicos salían pues muy buenos chefs, muy buenos todo lo de servicio, pisos, sommeliers y demás. Y a mí me tocaba la parte financiera. Entonces de pronto los chicos decían, ay, qué flojera, tengo que entrar a la clase de finanzas, ¿no? Y entonces el reto para nosotros como profesores era atraparlos y decirles, miren, las finanzas no son cosas de contadores, ¿no? Y entonces empezabas a hablarles del modelo de negocio, de los sistemas que utilizan los restaurantes, pero de una manera muy dinámica y como contando historias. A mí me gustaba mucho contar historias, pero historias reales, ¿no? De lo que yo vivía y les decía, ¿qué creen? Me acaba de pasar esto en mi último viaje y fui a tal restaurante y nos falta el punto de venta y aquí tenemos que atacar y ¿sabe? ¿Qué creen, muchachos? El siguiente tema es presupuestos y lo vamos a hacer desde cero, ¿no? Entonces, es transmitir esa alegría, ese conocimiento, que es a lo que yo voy, ¿no? Que muchas veces, cuando el catedrático no tiene esa visión, pues esa es lo único que les transmito a los chicos. Creo que tenemos que trabajar mucho ahí. Y yo siempre he incentivado, he propuesto que los profesionales se integren, ¿no? Y más allá de cobrar un fee, un honorario, es por pasión y por regresar lo que la academia te ha dado, ¿no? Entonces, por un lado, es esa parte, los programas actualizarlos. Yo recuerdo que mi primer libro de finanzas en la hotelería fue el primer libro en toda América Latina. No había ni un solo referente del modelo contable, del modelo hotelero, el modelo famoso USALI, que también aplica para la gastronomía, para restaurantes. Y entonces era así como que el parteaguas, ¿no? Yo dije, y yo tenía un pavor porque dije, híjole, a ver cómo me va, ¿no? Esta primera aventura. Y fue lo que me motivó, que dije, wow, tuve muy buena respuesta, muy buenas críticas. Y eso me motivó a decir, tengo que escribir y plasmar experiencias porque es lo que tenemos que dejar, ¿no? Entonces, y llevarles a los chicos cosas reales. Les decía, a ver, caso de estudio.
tuvimos un arqueo en el restaurante, hicimos un spot check y detectamos esto. ¿Qué habrías hecho al respecto? ¿No? ¿Te habrías ido a la política? ¿Habrías tomado esta decisión? ¿Sí me explico? Entonces, llevarles cosas reales, ¿no? Fíjate, otra experiencia que tuve. De pronto llega en un seminario un contador y me dice, ¿me puede revisar mi receta? Y yo veo la receta y traía materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Y yo así, a ver, ¿y cuántos gramos de mano de obra le pusiste, no? ¿Cómo lo calculaste? ¿No? Pues así me enseñaron en la universidad. Dije, sí, a mí también, pero es para otro tipo de industrias. Aquí en restaurantes está dividido materia prima, mano de obra, lo que es la nómina y los gastos indirectos, pero no me lo pongas en una receta. Y me acuerdo que le decía, la primera regla es que todo lo que va en la receta o en un producto cuando lo prepara el chef, pues es comible. Y lo mismo, todo lo que sea materia prima va en la receta, ¿ok? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿sabes? Incluso mismos catedráticos defendiendo la teoría del multiplícalo por tres. Yo decía, no, Dios mío, o sea, no puede ser que estemos todavía con ese atraso, ¿sabes? Entonces, eso a mí me motivó a escribir ese libro y a poder aportar y decir, ahí va, vengan las críticas, ¿no? Entonces, esa es la parte bonita. No sé si te pasó lo mismo cuando lo escribiste, porque bueno, de esto, tú lo sabes, a menos que seas el famosísimo, vas a ser el bestseller. Creo que esto no tiene, para mí, no tiene ese objetivo, ni volverme famoso, ni mucho menos. Simple y sencillamente llegar a las universidades, a este sector, que es, digamos, pequeño en relación a otros, pero transmitirles esa pasión y ese interés, ¿no? Pero de una manera sencilla, nada Sí, aburrido. efectivamente. Por ejemplo, a mí también me pasa un poco la misma experiencia que cuando también los chicos que estudian gastronomía piensan que lo único que van a estar es cocinando todo el día. Y cuando viene la asignatura de números, Sí, le tienen miedo. Me han dicho, profe, me da miedo los números, no me gustan los números, siempre me fue mal. Entonces quise estudiar esto para olvidarme los números y se vuelven a enfrentar a los números. Yo digo, los números los van a seguir a todos lados, aunque a ustedes no les guste. Mi objetivo es que les guste y les saquen provecho a esto, porque se van a dar cuenta de que el éxito o el fracaso de un restaurante o afín va a depender específicamente de saber los números, cuánto estoy ganando, cuánto tengo que invertir. O sea, son cosas básicas, elementales, que no se necesitan grandes fórmulas. O sea, incluso yo les digo, el primer día de cada sesión de clase, en esta asignatura lo único que vamos a hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir. Las cuatro funciones básicas. Las vamos a hacer de varios grupos, formatos, cuadros, etcétera, pero lo único que vamos a seguir haciendo es esas cuatro funciones. Eso ustedes las vieron, así que no tiene por qué haber problema con esas cosas. Entonces, claro, trato de, digamos, motivarle o cambiarle el chip también, porque es toda una generación también que está formada de esa manera. Entonces, claro, me ha pasado también que hay lugares donde le han quitado horas a las horas de finanzas y le dan más horas de talleres de preparación. Oye, pero por favor, todas las asignaturas tienen el mismo nivel de importancia. Y claro. repito, o sea, quedó la experiencia que pasó con la pandemia. Muchos negocios tuvieron que cerrar porque no tenían una base sólida en temas de costo. ¿Cómo puedo hacer, cómo me puedo transformar? Apareció la famosa Dark Kitchen. Algunos ni siquiera conocían esos conceptos. Entonces se tuvieron que algunos reinventar. ¿Por qué? Porque tenían una base sólida. Otros Así es. lamentablemente tuvieron que cerrar y no supieron qué más hacer. Entonces ahí está la diferencia y darse cuenta de la importancia que significa saber algo tan sencillo o elemental como un tema de costo, o los presupuestos que tú también decías. Si yo ya sé cómo se maneja o se va moviendo mi restaurante, no debo por qué ya tener problemas de, por ejemplo, compras. Me ha tocado ver en experiencia de asesoría, restaurantes llevan 5 años trabajando y todavía tienen problemas de compra, que compran de más o compran de menos. Oye, le digo, oye, esto puede haber sido el primer año, los primeros meses, porque todavía no sabías cómo se iba a mover, todo en incertidumbre. Pero después de 5 años, que todavía sigas teniendo el mismo problema de que compras de más o compras de menos, no puede ser. Entonces, Totalmente. esas son experiencias que yo también les comento a mis alumnos, y claro, también está plasmado en los libros, en las investigaciones que hemos hecho, y son experiencias, porque así uno va aprendiendo todas estas cosas. Sí, no, totalmente. Entonces, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de pues, que les apasione este tema, ¿no? Porque muchas veces piensan, es que eso es tema de contadores. Ah, ¿quieres ver algo de números? Velo con el contador. No, espérame. O sea, yo quiero que tú, gerente del restaurante,
me digas cómo van tus números, cómo va tu presupuesto, cómo va tu utilidad, cómo va el evita y eso qué es, ¿no? O sea, a veces ni siquiera saben. ¿Sí me explico? O a veces pasa que al gerente lo despiden y no saben ni por qué lo despidieron, porque nunca recibió información financiera. No es que no lo haya recibido, sino simple y sencillamente que no sabía cómo interpretar una información sencilla. Y fíjate, me ha tocado casos de chefs que son verdaderos artistas, ¿no? Hace un año tuve una experiencia, fue muy triste esa experiencia. Llegué a ese lugar, llegué con otras personas, íbamos a hacer una consultoría en alimentos y bebidas, entonces la preocupación era el costo alto. Recuerdo que tenían como el 45% de costo en alimentos, imagínate, ¿no? Yo dije, no, pues sí, sí tienen al menos que tengan un superproducto que tiene alto costo y su precio esté abajo, no sé, iba pensando, ¿no? Entonces ya llegamos, nos reciben y pues nos sirvieron de comer delicioso, ¿no? Entonces le dije, oiga, ¿quién cocinó esta maravilla, no? Y entonces por allá me dicen, mira, el chef, pero el chef estaba desencajado, estaba preocupado, estaba triste, y yo dije, oye, ¿por qué está triste si el señor pues, es un mago, ¿no? De la gastronomía. Y entonces terminando, me fui, me dirigí con él y le dije, oye, ¿qué te pasa? Dice, no, ¿sabes qué? Es que ahorita en la reunión que vamos a tener, pues tengo que dar respuesta de por qué traigo el 45% de costo. Y si te juro que no puedo ni dormir. Así, ¿eh? Dije, pobre hombre, ¿no? O sea, fíjate cómo el mismo desconocimiento de él y la falta de visión lo llevaron a entrar en ese caos. ¿Por qué? Porque si él conociera su costeo, sus inventarios, la conciliación del costo, qué le están acreditando, qué no le están acreditando, estaría perfectamente blindado con la información que le entrega la administración, ¿no? Porque ni siquiera le estaban pidiendo que él determinara el costo, ¿no? Sería imposible. Y entonces me senté con él, lo calmé, le dije, a ver, vámonos por partes. ¿Qué información recibes? No, pues esta y esta. Perfecto. Con esta información te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Y en 2 días le cambió el semblante, ¿no? Pero ya estaba hacia punto de que lo dieran de baja. Y ese costo obedecía a otras circunstancias que no tenían nada que ver con su gestión, ¿sabes? En su área. Entonces, ahí fue una gran lección de vida de sí, puede ser muy bueno, pero prepárate para que seas mejor, ¿no? Para que seas mejor y que no solamente digas yo nada más opero, yo nada más cocino, sino que tengas esa gran visión. Ahora, me ha tocado chefs que son impresionantemente financieros, ¿no? Me tocó en un hotel en Cancún, y dije, wow, o sea, les ponía un ejercicio y ya lo había terminado. Dije, oye, neta, chef, no, es que me encantan los números. Dice, yo los defiendo a capa y espada y aparte de mis platillos que salgan bien, ¿no? Entonces, son las dos cuestiones. A veces también sucede que el chef se ha formado en los hoteles o en los restaurantes, ¿no? Era el cocinero y después de 15 o 20 años se empezó a formar y qué padre, ¿no? Qué padre que sigan creciendo. Entonces les digo, chefs, prepárense en lo básico, en administrar un departamento, en controlar su costo, sus inventarios, sus cámaras. Entonces, como que nos falta un poquito también estamos como que dos generaciones, ¿sabes? La generación que a mí me tocó hace 30 años, que pues la información estaba vedada para los contadores y los gerentes, y los pobres chefs y gerentes de alimentos y bebidas nunca veían la información, ahora tienen acceso. Y ahora los chicos también salen mejor preparados ahora y entonces están desplazando ya a los que nos están quedando rezagados, ¿no? Entonces, es como que está sucediendo algo muy interesante con estas nuevas generaciones. No sé si te ha pasado que vienen con otra mentalidad. Sí, bueno, lo que dices tú es cierto de que las generaciones también van cambiando y claro, ahora están un poco más proactivas también. Efectivamente, se están incorporando a más conceptos, o sea, no se quedan solamente en que, por ejemplo, como dices tú, el cocinero es solamente cocinar o nuevas técnicas, sino que ahora se está metiendo un tema de gestión, cosa que no es que no le corresponda, pero por lo menos puede saber. Por ejemplo, el mismo chef, si se está dando cuenta que no es la temporada de algunos ingredientes, cambiemos la receta y así nos podemos ahorrar porque sabemos que son productos de temporada. Y le vamos a ahorrar al mismo negocio, ¿cierto? No se va a encarecer, ahí no vamos a pasar de esos rangos que teníamos establecidos, por ejemplo, de costeo. Entonces, ahí me ha tocado ver restaurantes que llevan 2, 3 años la misma carta durante todo el año, no la cambian. No, es que acá siempre la gente nos pide lo mismo, claro, pero hay épocas donde hay ingredientes que son claves que no los vas a encontrar.
o lo vas a Claro. encontrar un poco más caro porque no hay abundancia de esos productos. Entonces, cosas tan de repente que para mí o para ti o para los que estamos en un poquito más metidos en temas de gestión puede ser muy obvio, para otros puede que no lo sea. Entonces, la idea Correcto. es ponerse en esos lugares para también explicarle a la gente que, oye, no solamente va a depender, como dices tú, el tema de número, también el tema de, por ejemplo, la misma carta, cómo está escrita, el tema de colores, el tema de capacitar al personal de atención, también lo que hablábamos, un tema de servicio. Yo siempre digo, podemos tener el mejor chef en nuestra cocina, pero si el mesero, mozo, garzón, como le quieran llamar, no sabe atender, vamos a cortar automáticamente toda esa cadena hacia atrás. Entonces, todos son partícipes desde todos los puntos de vista, administrativo, gestión, personal, iluminación, eh, de todo, paredes, colores, que conforman el éxito de un negocio. Esto no solamente es una sola única área, no es solamente cocinar rico, que el plato que está bien, el tema también de atención o que se demoren menos también. Mucho de repente también sucede en negocio, despedimos personal porque queremos ahorrarnos. Pero si uno pone en la lista la nómina y hace el cálculo, despedir un mozo, un cocinero, que a todos a muchos le pagan el sueldo mínimo, no se están ahorrando ni un 2%. Entonces, eso de repente muchos dicen, bueno, vamos a ahorrar, pero vamos a despedir personal, porque es como que fuera lo más rápido. Y al final, ¿qué significa? Se ahorraron la nada misma, le sobrecargan de trabajo al resto, porque los que se quedan con menos, ¿cierto? Menos cocinero, menos mozo, mesero, y al final las cosas se siguen demorando más, hay peleas entre ellos y la gente se va desconforme. Entonces, hay muchos empresarios, por decirle entre comillas algunos, que solamente piensan en la venta del día y no ven el tema a futuro. Vamos a fidelizar a nuestros clientes. Yo no quiero que venga solamente hoy día, yo quiero que venga mañana, la próxima semana, que venga con amigos, con familia. Queremos que mi negocio crezca de esa manera. Entonces, ahí hay muchas cosas por hablar, o por ejemplo, el tema de las quejas, por ejemplo, también. ¿Cómo actuamos ante una queja? Obviamente tenemos que capacitar, pero hay todo un tema detrás que ahí te quería comentar y quiero que también tú me cuentes cómo pasa allá, que lamentablemente volviendo a este grueso de restaurantes que decíamos que están en un 80%, restaurantes medio y bajo, lamentablemente la mayoría de su personal se le paga un sueldo mínimo. Entonces no es un personal que se sienta comprometido, ¿cierto? Porque me van a pagar el mínimo. Entonces esa persona no es proactiva. Entonces tienen una alta rotación de personal. Entonces muchos dicen, mejor no capacito porque yo sé que se me va a ir mi personal. Bueno, pero ¿cuánto le estás pagando a ese personal? ¿Cómo quieres que se quede contigo, que se ponga la camiseta con tu negocio si no le estás pagando un sueldo un poco más del mínimo? Y ahí viene, por ejemplo, lo que tú hablabas también en uno de los artículos de la revista de estos salarios emocionales también, que no solamente tiene que ser algo monetario, hay otras formas de motivar también al personal. Entonces ahí hay mucha falencia y se sigue manteniendo ese círculo vicioso de muchos de estos restaurantes que al final tienen los días contados. Sí, totalmente. Tarde que temprano no les va tan bien como ellos esperaban. Y fíjate que yo creo que es darles un trato digno. No hablaría de un salario, un trato digno. Y porque muchas veces puedes darles un buen salario, pero si no les das un trato digno, si no los capacitas, no habrá dinero que te alcance para pagarle a una persona lo que merece por su trabajo, ¿no? Desde la escucha, la capacitación, ser empáticos. Creo que nos falta mucho trabajar con la parte humana. Y fíjate que te lo dice un contador que ya ni me creen que soy contador porque estoy muy enfocado en esa parte. Me dicen, a ver, espérame, no, claro, es que saben que a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que pues el capital humano es uno de los activos más valiosos con que cuenta la organización. Y creo que y fíjense, me toca mucho, Rodrigo, los eslogan y los hoteles, y no es cierto. O sea, por ejemplo, algunos que se ganaron el distintivo de las mejores empresas y demás, y pues en la realidad no está sucediendo eso, ¿no? Entonces, o muchas veces sucede al revés. ¿No? Entonces, en vez de invertirle, ok, en dar mejores prestaciones, en dar mejores condiciones, es decir, oye, te voy a comisionar tales y tales productos, no, te voy a quitar dinero si no los vendes, te voy a quitar de tu propina, te voy a quitar. Entonces estás hacia la baja, en vez de pensar en el negocio. Y mira,
me he encontrado ya con 3 desarrollos, y esto es bien interesante porque me ha pasado en los últimos 6 meses. Le están apostando, pero de verdad, al capital humano. Y entonces me dicen, oye, vamos a armar un esquema de incentivos a nuestro personal. Y bueno, en un hotel se acotó también al personal operativo, camaristas y demás. Pero hablando del tema de alimentos y bebidas, oye, a ver, ¿cuánto reciben ellos de salario? No tanto, ¿cuánto reciben de propinas? Ok, ¿por qué no a través de estos paquetes que se venden con tal, que incluyen, por qué no les destinamos esto? Y entonces empiezas a repartir el recurso entre todos. ¿Sí me explicó? Entonces, es como que salir de hacer lo que venimos haciendo siempre, ¿no? De verlos como que el personal operativo, como que son los que se ganan el salario. Es más, el nombre que les dan, que tú acabas de decir. A mí me retuerce así el corazón cuando le dicen meseros. Yo ya te dije por qué no les digo meseros, porque son anfitriones. Un anfitrión atiende comensales y un metero atiende mesas, y no atendemos mesas, atendemos personas, ¿sabes? Desde ahí darles un trato digno, porque, repito, no todo es cuestión de salario. Y les digo, haz la prueba, darles su salario, una compensaciones, prestaciones que vayan, que no sean tan onerosas, como decirle, oye, es cumpleaños de tu pareja, pues vete a festejar o vente a cenar. Tantas cosas en las que tenemos que trabajar, pero no, siempre estamos viendo cómo reducir gastos en vez de cómo generar más negocio. Estamos a la inversa. Esto que le digo a los empresarios, ¿eh? Yo soy muy duro con ellos, porque les digo, para eso me trajiste, para eso me contrataste, para decirte la realidad. A mí no me contrataste para venirte a decir que todo es miel sobre hojuelas, porque si no, Porque pues no todo me lo que estás haciendo lo haces muy bien. No, hay que poner sí, el dedo ¿no? en la llaga. Sí, claro, hay quienes dicen, no, pues está todo muy bien, padrísimo y demás, y no es cierto. O sea, tienes que ser realista y decir las cosas como son. Evidentemente, cuando tú haces una crítica, haces una recomendación, por supuesto, ¿no? No se vale dar la crítica como dicen, aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Claro, no, Entonces, claro. Mira, pero incluso a mí fíjate, me pasa. sí, ajá, A mí me dale, pasa, dale, por dale. ejemplo, que hago una asignatura que también se llama evaluación de proyectos. Y Ajá, a los alumnos les digo, ya, ustedes tienen que, se juntan en grupo a hacer un proyecto. Quieren hacer un restaurante, un hotel, una cafetería, una agencia de viaje. Ustedes decidan, listo. Por grupo, listo. Entonces, ya, vamos a hacer la inversión. ¿Cuánto es lo que ustedes piensan que va a significar? Entonces empiezan a buscar precios. Listo. Y cuando llegamos a la parte de la nómina, adivina qué, le ponen a los pobres trabajadores, atención de público, el sueldo mínimo. Entonces, cuando llegamos a esa parte, yo le digo, a ver, pero paremos un poquito. Ustedes mismos ya están algunos haciendo prácticas, están trabajando y les pagan sueldos mínimos. Y se quejan de eso, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué ustedes ahora me van a hacer un proyecto y me están mostrando de que supuestamente van a hacer lo mismo y van a seguir fomentando el mismo círculo vicioso? Entonces, mejor no hagan un típico restaurante de toda la vida, porque están haciendo lo mismo que ustedes mismos se quejan. ¿Por qué no claro. cambian el chip y le ponen un poquito más? Porque la evaluación de este proyecto va a demostrar que de aquí a 5 años, o 3 años y medio, si lo podemos recuperar, y les va a quedar dinero. O sea, háganle esa prueba, pero no de arranque ya pongan automáticamente que le vamos a pagar el mínimo. Y ojalá si se pudiera menos el mínimo también. No, ¿por qué? Cambiamos eso. Y ahí lo hago Es pensar a cierto. ellos y se dan cuenta, efectivamente, estamos cometiendo el mismo error. Algo que yo me quejo hoy en día que me están pagando el mínimo y en su proyecto hacen exactamente lo mismo. Es contraproducente. Sí, no, Claro, no, totalmente, así es, total, ¿no? Entonces, desde la preparación, desde la universidad, pues ya le estás poniendo ese chip, ¿no? O al contrario, quienes evalúan el proyecto de inversión, pero pues en la realidad no sé, todo muy bonito, vamos a vender tanto, y la administración, aparte, fíjate que me pasó una vez, un empresario me invitó a su restaurante, después de un seminario, y me llevó a un restaurante que estaba lleno, el aforo era para 300 comensales, estaba lleno el lugar. Y entonces era un lugar donde vendían, digamos, productos, precio promedio muy bajito, ¿no? O sea, era como de volumen. Y entonces yo vi ese restaurante totalmente lleno y lo primero que le pregunté, le dije, oye, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión? Le pregunté la cantidad y le dije, ¿en cuánto tiempo? Y me dice, pues de acuerdo a las ventas, pues en 3 años. Y al otro día me invita y le dije, oye, quiero ver tus estados financieros. Entonces, cuando los vi, le dije, ni en 10 años lo vas a recuperar, porque aquí alguien está ganando menos tú. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde está? O sea, yo no veo resultados. Veo muchas ventas, pero hay que ver las compras, quién compra, quién controla, quién vende, el punto de venta, ¿no? Y así como que si le estuviera hablando así en chino, ¿sabes? ¿No? Es que tengo una administradora y tengo mi despacho contable.
Que ese es otro de los errores, ¿eh? Tengo mi despacho contable. Ellos son los que llevan toda mi contabilidad. Eso es de veras que es un tema que me tiene ahorita loco y muerto de coraje, ¿sabes? Porque este tipo de negocios requiere controles internos muy específicos. Entonces, pensamos que la contabilidad, con el despacho al que le vamos a pagar $100, ¿no? O $150, nos va a llevar la contabilidad y nos va a dejar dormir tranquilos porque me va a decir cuánto es lo que le puedo pagar menos al fisco. Pero ¿sabes qué? Tú no necesitas nada más. Sí lo necesitas, por supuesto, eso es fundamental, pero necesitas gestionar la información. Y entonces de pronto llego a las consultorías, ¿me prestas tu estado financiero modelo USALI? ¿Qué? Pues yo aquí tengo, no sé qué sea eso, pero es el modelo, es un modelo universal a nivel internacional que se utiliza para hoteles y restaurantes. Entonces me dicen, no lo tengo, pero esto fue lo que mandó mi contador. Entonces vienen ingresos, costos, gastos y utilidad. Aquí está. Y aquí están todas mis declaraciones bien bonitas. Sí, pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es tu nómina? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuánto es tu utilidad de operación? ¿Cuánto es tu EBITDA? Y entonces le digo, no tienes control absolutamente de nada. ¿Qué herramientas utilizas? No, pues ninguna. Oye, ¿y cuántas personas hay aquí? No, pues hay dos, una que reciba y otra chica que estudia administración y sabe contabilidad. No, pero me controla las facturas y demás. Dije, oye, este negocio que tú me estás hablando, que vende 3 millones de pesos, $150,000 al mes, ¿no merece que tengas por lo menos 2 o 3 personas que te administren? Porque seguramente, como suena la caja registradora, tú dices, nos está yendo muy bien, ¿sí? Pero, oye, ¿ya revisaste la cuenta de proveedores? ¿Cuánto les debemos? A ver, ¿cuánto les debemos a los proveedores? No, pues les debes 4 millones de pesos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿sí me explicó? O sea, hace falta esa conciencia de que necesitamos crear un modelo de administración de negocio. Fíjate, una herramienta que tú has explorado mucho, que es la herramienta del cuadrante BCG, que es una herramienta que yo les digo a mis alumnos y a mis clientes, esta herramienta vale oro. Esta herramienta vale oro. Y de pronto la extraen y la guardan nada más para ver cómo les fue. Oye, pero si aquí ya Hay un identificas... seguimiento. No, dale seguimiento con los chicos, un briefing. Decirles, jóvenes, terminamos en febrero, enero o febrero nos fue así. Tenemos productos estrella que son alta popularidad, alto margen de contribución. Y tenemos estos perros. Y tenemos estos rompecabezas que tienen alta rentabilidad, pero tienen baja popularidad. A promoverlos. O sea, armar una estrategia, ¿no? Y son herramientas que son fabulosas. A mí me encantó el artículo que me mandaste, que me dijiste, oye, revísalo. Incluso cambió mi perspectiva de cómo analizar ese cuadrante, ¿sabes? O sea, qué bonito es aceptar y decir, oye, esto yo no lo había visto. Y qué bueno que hubo alguien que lo implementó. Pero si de entrada no le das la importancia que reviste por desconocimiento o porque no tienes esa visión, desde ahí no estamos haciendo las cosas bien. Y fíjate que, no sé tú qué opinas, pero yo creo que hay muchas razones, podemos hablar de las razones por las que fracasan los restaurantes, ¿no? No sé qué opinión o con qué te has encontrado ante el fracaso. Vamos a hablar del fracaso y después del éxito, ¿no? Y van a ir de la mano, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué sí. fracasan y qué Exacto, debieron que hacer va a para ser, no nos vamos a dar fracasar? cuenta que justo es la antítesis de una por la Sí. otra. Por ejemplo, claro, una, ¿por qué fracasa? Porque hay muchas cosas que son en forma empírica o porque yo creo que es así, o muchas cosas de improvisación. Entonces ya automáticamente el improvisar, más en un negocio que es tan dinámico, es volátil, hay que estar atento a muchas cosas que tú mencionabas. Si yo improviso, ya la improvisación es automáticamente signo de fracaso, automáticamente. Eh, Otra, no saber organizar las cosas, todo lo que estamos hablando. O sea, el restaurante no es solamente la cocina, porque muchos se quedan con esa idea, que yo tengo que cocinar, mantener contento a mi público con los platos y se acabó. Eso es una parte, ¿ya? Entonces tenemos que tener Claro. claro gestión, administración, el tema de finanzas, que tú también decías, volviendo al tema del contador, que muchos, claro, tienen esa contabilidad externa, pero esa es una contabilidad prácticamente tributaria, para declarar Claro. impuestos, y eso es todo.
pero el sacarle provecho a eso no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque obviamente ese contador no le está dando la información que él necesita. Él solamente está cumpliendo por un tema que es tributario, que hay que pagar el IVA o IGB, como se dice en Perú, mensual, que pagar los impuestos y se acabó. O sea, esa es la función prácticamente. Entonces el contador no se, tampoco se ha ido metiendo al negocio, porque lo ven, porque no solamente llega esa contabilidad de ese restaurante, ya la contabilidad de una ferretería, ya una contabilidad de varias cosas. Entonces a todos los trata por igual, y ese también es otro problema, porque también, así como tú y yo nos formamos como contabilidad, yo hasta el día de hoy recuerdo que todos los casos que nos enseñaban eran empresas industriales y empresas comerciales, y nunca se nos habló de empresas de servicio. Es No, más, tú buscas bibliografía y del 100% de los libros, para no exagerar, el 99% te siguen enseñando costos o contabilidad empresas industriales y empresas comerciales. Y no te hablan de empresas de servicio. Entonces, cuando uno busca cosas así, dice, no, es que eso es muy específico. Oye, pero si las empresas son tres áreas, no es que una sea claro, más importante o más específica que la otra. O sea, cada una tiene su forma de llevar. Bueno, entonces ahí estaríamos hablando de eso. El tema de volver a hablar del tema del personal, que como el rubro, la mayoría paga una base, algo mínimo, entonces también caemos en ese mismo juego de estar pagando sueldos mínimos. Dicen, no, pero vas a ganar con la propina, vas a ganar con esto. Eso prácticamente es algo repetitivo. Entonces ahí totalmente. está la improvisación. Yo no sé si tú consideras otras más, aparte de la que has dicho. Sí, sí. Hay otras importantes, la improvisación, totalmente de acuerdo, ¿no? Pensamos que ya porque tenemos el dinero, ya somos hoteleros o restauranteros, y eso es un error. Necesitan acudir a la gente que sabe, ¿no? O a la gente que tiene experiencia, por lo menos, o que te puede guiar. Otro punto es que muchas veces no utilizan un buen ERP, un buen punto de venta. No se le da importancia al primer filtro donde se registran los ingresos, ¿no? Eh, Todos esos canales de control, de hacer spot checks, revisiones de los cheques, de los efectivos, de los pagos. Otro error que cometen es que muchas veces el dinero en efectivo no se fiscaliza, no lo presentan al fisco. Ese es un error gravísimo, porque ¿sabes qué? Al final terminan perdiendo el control de todo. Y peor aún, cuando el personal se da cuenta de que ahora sí que los tickets en efectivo no se registran, ¿qué crees que pase? Pues van a hacer lo mismo, Claro, ¿sí? Ese es un grave error, ¿eh? exacto. Al menos en México. Pensar que el efectivo no lo vas a registrar, y entonces les digo, bueno, ¿qué opinas? Pues que no estás bien, ¿no? Le digo, creo que tú deberías de buscar otras alternativas, ¿ok? Que te permitan generar tus flujos, ¿ok? Y no tratando de evadir el fisco, ¿ok? Porque en todas esas vas a salir perdiendo más que si lo haces como debe ser, ¿ok? Necesitas crear, imagínate, una doble contabilidad, o sea, eso no, de verdad eso no, eso me espanta, ¿sabes? Eso siento como que me dieran, no sé, toques, ¿no? Así de, no puede ser, ¿no? Y muchas veces el empresario se acostumbra a eso, ¿no? Oye, ¿cómo lo controlas? Por lo menos, fíjate, por lo menos que lo vas a hacer y lo vas a seguir haciendo, aunque yo te diga todo lo contrario, que por lo menos haz un arqueo de tus efectivos todos los días, de que lo que realmente entró estaba registrado como efectivo, ¿no? Y luego tu doble contabilidad por si te llegan a revisar. Ese es un grave error. Y eso te puede llevar al fracaso, ¿ok? Es evitarlo. Otro error es, pues definitivamente no contar con políticas y procedimientos y no contar con un sistema de blindaje en todos sentidos. Controles internos. Fíjate que hay una frase que dice que el fraude se comete cuando el motivo coincide con la oportunidad. Y entonces, en este negocio que es tan vulnerable, cuando la gente que ya es experta en todo este tipo de cosas se da cuenta de que no hay políticas, no hay procedimientos, no hay controles de nada, ¡pum! Hasta que te sangran y se van al que sigue. Entonces, eso es muy triste, ¿no? Porque muchas veces hasta que ya están aquí, te contratan y dicen, oye, pues hazme una auditoría, ¿no? Porque pues es que no estoy recibiendo dinero. Es más, ni mi sueldo saco, ¿no? Ese es otro error. Entonces, yo creo que hay que tomar esto en serio
Y mi recomendación es, para que tu restaurante sea exitoso, apostarle un buen modelo de negocio, donde tengas tu cultura organizacional, tu misión, visión y valores, tus políticas y procedimientos, tus controles, la parte administrativa, contable, fiscal, ¿no? Toda la parte del capital humano, el enfoque con los clientes. Creo que es toda una gama. Incluso fíjate que fue un artículo que escribí para la revista, ahorita vamos a hablar de la revista, me ¿Mm? encantó escribirlo porque era así como que, por favor, léalo, ¿no? Léalo para que vea que realmente sí necesitamos profesionalizar esta maravillosa industria, ¿no? Entonces, ese sería complementar. Pues me gustaría platicar acerca de la revista, Rodrigo. Déjenme poner la revista, que yo Mira, la verdad mientras la estoy... vas poniendo, un punto más que creo que también es importante tener claro para el éxito de los restaurantes es que cada cierto tiempo estén abiertos a que uno haga asesorías, porque muchos lo consideran como generalmente cuando hay un problema, no son proactivos tampoco. Y muchos Exacto. también tienen ese sesgo de pensar de que yo soy autosuficiente y yo puedo hacerlo todo. Y ninguna persona se puede considerar autosuficiente porque mucho puede ser de un tema específico y hay otras cosas que yo no lo domino y yo tengo que ser consciente de eso. Por lo tanto, yo tengo que cada cierto tiempo tener este tema de hacerse asesoría, auditoría o capacitarse, porque muchas cosas que de repente yo aprendí en su tiempo fueron cambiando, fueron evolucionando y se fueron mejorando. Yo creo que también esa es una parte importante que hoy en día algunos ya lo están haciendo, lo están incorporando, pero todavía hay otro grupo mucho que no lo está haciendo. Y ahí es donde vienen esos problemas, porque no dan ese paso, porque sienten que hacer esta asesoría es un gasto y no lo ven como una inversión en el fondo. Totalmente. Es una inversión y creo que bien vale la pena el esfuerzo, ¿no? Invertirle en asesorarte, porque me ha tocado personas que dicen, oye, pero ¿cuánto tengo que pagar por una asesoría? ¿No? ¿Y cómo le puedo hacer para que yo determine en qué costos se ubican las carnes y demás? Bueno, tienes que acudir a un experto, ¿no? Para que te vaya guiando. Y no solamente financiero, sino en la parte operacional, la parte comercial. O sea, toda esta industria tiene especialidades, ¿no? Específicas. No es que yo sea el experto en todo, ¿no? Yo conozco la parte financiera, un poquito la operativa, pero no soy experto en la parte comercial. Me preguntan, oye, ¿cómo le hago para hacer una estrategia comercial? Bueno, pues hay que traer un experto, ¿no? Entonces, pero sí, es todo un tema, Rodrigo. Oye, platícanos acerca de la revista Gastrorama. Bien, bueno, a ver, Gastrorama nace en plena pandemia, nace en mayo del año 2020, ya cuando en todas partes del mundo, bueno, acá en Perú, en Chile también, a contar de marzo, a mediados de marzo ya se tuvo que cerrar, porque ya era algo inminente, que nadie sabía tampoco cuánto iba a durar, dijeron, no, unos 15 días, vamos a cerrar, un mes, bueno, sabemos que duró 2 años y algunos todavía contando. Entonces, como está claro de que fue el área más golpeada, el área gastronómica, hotelera, turística, porque obviamente no es algo de primera necesidad, tenemos que decir las cosas por su nombre, por eso fue el Así más es. golpeado. O sea, obviamente, como en mi casa, no tengo que ir a un hotel porque no se puede viajar, entonces obviamente fue el área más golpeada. Entonces, a raíz de esto, yo como ya escribo, tenía un blog, sigo teniendo ese blog, con otros colegas de acá de Perú, yo les dije, oye, ¿por qué no les parece una idea? Hagamos una revista, obviamente gratuita, así como tú escribes, tienes tu blog, otro también escribe, otros que también les podría gustar escribir, y hacer artículos bien sencillos, no más de 2, 3 páginas, que viene complementado con imágenes, gráficos. Entonces surgió esta revista Gastrorama en mayo del año 2020 y ya cuando íbamos en el número 4, porque sale cada 2 meses, fue premiada por el Woman World Cook Award también, fue catalogada como premiada como la mejor revista gastronómica y por el hecho de ser gratuita también fue bueno eso. Entonces, todos estos son tips pensando en ese público que es el área nuestra, que fue el más golpeado, y ya se ha ido internacionalizando. O sea, tú, por ejemplo, empezaste a aparecer ya en la edición número 10 en al año siguiente, el año 2021. Y ahora Sí, en mayo de este año vamos a cumplir 3 años. Ya en este momento, para marzo, ya está la de enero, que es la que estamos viendo acá en el costado
izquierdo es la número 17, y Número bueno, 17. tenemos varios artículos. Y bueno, empezó, como dije, en Perú, de ahí también se hacen entrevistas, algunos que son chefs, administradores, y se fue internacionalizando. Apareciste tú, tenemos también a Guillermo, que es de Colombia, y así ha ido creciendo esta revista. Como dije, fue premiada y el objetivo era siempre eso, ser una revista que acompaña a esta área. Siempre aparecen artículos muy interesantes y, como digo, siempre con el objetivo de estar escrito en un lenguaje bien sencillo, bien digerible. Y justo a finales del año pasado vi el tema para tener el ISSN, que eso también le da otro respaldo más a la revista. Así que en eso estamos y bueno, también agradecido de que tú desde el número 10, o sea, ya llevas varios números, sigas presente en esta revista. No sé si No, también y nos puedes contar un poquito de tu experiencia, cómo lo has visto desde que claro. llegaste a la revista. Bueno, a mí me encanta escribir. Creo que siempre me ha gustado desde niño escribir y, es algo que, no sé, implica también una responsabilidad porque hay temas que tienes que investigar, ¿no? Documentarte, pero es una manera de explayarte y el hecho de que en tu pensamiento está el compartir con otras personas, eso es bien bonito, ¿sabes? Aún sabiendo de que no vas a recibir un solo peso por eso. Esto va más allá, ¿sabes? Es como dejar una huella, como aportar algo para las nuevas generaciones. Y fíjate que cuando me invitaste a participar en la revista, yo había visto, como te sigo en LinkedIn también, las revistas anteriores y dije, qué padre, ojalá y algún día yo pueda escribir. Y entonces tuve la oportunidad de leer algunos artículos y me gustó mucho porque no solamente habla del tema financiero o del operativo, pues te habla que del ticket promedio, te hablan los sommeliers, te hablan la parte comercial, ¿no? Y entonces es una revista bien bonita y bien completa y es muy digerible y hay artículos bien interesantes, ¿no? Entonces, creo que bien vale el esfuerzo compartirla. No tiene precio, ¿cierto? O sea, se difunde a través de qué medios la estás difundiendo, o la estamos Bueno, difundiendo. Digo, eh, parte de la misma página gastronomiarentable.com, buscando la sección donde dice revista, ahí están todos los artículos, o sea, pero todos los números que llevamos hasta el momento. Y bueno, después cuando aparece cada número, lo hago por redes sociales, por Facebook, Instagram, LinkedIn, y esas son las plataformas donde se está promocionando. Yo sé que hay mucha gente que puede también, todavía no la conozca, ya llevamos 3 años, y claro, la idea, como dices tú, es difundirla, no tiene costo, y yo siempre agradecido desde un comienzo, cuando partimos, de todas las personas que se dan el tiempo de escribir los artículos, de querer compartir parte de lo que ellos ya sea experiencia, porque perfectamente hasta se podría hacer un libro con todo esto, ¿cierto? Con todos estos temas, y se podría vender. Obviamente el objetivo nunca fue ese, ¿ya? En algún momento incluso alguien me propuso de que esto se haga con una suscripción y que pagara. Yo dije, no, el objetivo partió de esa manera y esperemos que siga bastante tiempo así. Entonces, es netamente gratuito, es apoyar, porque no todo tiene que ser un tema de negocio. Hay un tema también de formación social que lo compartimos, Luis y Manuel, porque el objetivo es ese, o sea, conocimiento que hemos ido aprendiendo durante el tiempo, nuestra formación, experiencia, es plasmarlo acá, es compartir esa y, como dije, ver cómo podemos ayudar a esta área. Porque ya sabemos que como está todavía, como podríamos decirlo, en pañales algunos, ¿cierto? Porque no se ha ido profesionalizando o algunos no han querido dar ese paso, el objetivo sería por lo menos ir por este lado, ¿cierto? Decir, mira, si tienes algún problema, lo que tú decías, por ejemplo, ¿cuánto es la capacidad de mesas, sillas, espacio que tengo? Bueno, hay un artículo que se habla justo de eso. ¿Cuáles son los metros cuadrados que tienes y cuánta es la capacidad que equivale una persona, que es en el fondo 1 metro con 20 centímetros, dejando obviamente los pasillos, los costados? ¿Cuánto te puede alcanzar? Y hay un cálculo muy simple que es una división, y así hay varios artículos, hay alguien que habla también temas de marketing, tenemos un profesor que está experto en temas de vino, cata,
vino, pisco, y también escribe desde que empezamos. Entonces hay de todo un poco, hay entrevistas también a personalidades. Tenemos ahora, por ejemplo, espero que me termine de entregar el artículo, es una persona que es de Perú, pero que trabaja en España, ya lleva bastante tiempo, tiene su restaurante, entonces va a contar la realidad de cuál ha sido el boom de la gastronomía peruana allá en España, por ejemplo. Y así, Ok. así que estamos a la espera, digamos, del próximo revista que viene ahora en marzo, y ya está quedando poquito para que ya empiecen a enviar sus artículos. Así que, Claro, ya estamos listos para la edición de marzo-abril, es bimestral, ¿cierto? ajá, Eh, así es. y fíjate que te voy a pedir que me pases un link para compartirlo en YouTube, en el canal de YouTube, donde puedan descargar las revistas. Me imagino que incluso, no sé si haya forma de descargar algunos números anteriores y pues Sí, invitarlos a que juntos sigamos difundiendo Gastrorama, ¿verdad? Entonces, aquí me lo compartiste. sí, ahí te mandé el link directo de la revista. Y ahí Ok. están todos los números y todos están en formato PDF para descargar y que tengan la colección de las revistas que llevamos hasta el momento. Excelente. Y vamos por otros 100 más, los que se dejen, ¿no? Así es, bueno, y hasta que la gente pueda, incluso si Claro, alguien de los que está presente nos está viendo y tiene ganas de escribir su artículo, bienvenido sea. También puede escribir y podemos poner el artículo. La idea porque muchos de repente tienen cosas que de repente pueden contar y todos son aportes, por supuesto. Así que también claro, dejo la ¿no? invitación para Historias, aquellos. así es, Claro. historias, fíjate, por ejemplo, aquí la cuantificación de personal para atención, las uvas prohibidas, Ujú. el modelo de negocio ideal para el éxito del restaurante, el ticket promedio, o sea, un sinfín de artículos que de verdad están muy, muy bien realizados y que es información muy importante para nuestro medio. Y también, Rodrigo, me voy a permitir, déjenme eh, poner por aquí el libro que es Gastronomía Rentable. Déjenme ver si se ve por aquí. Ahí está. Gastronomía Rentable. Nos pueden mandar sus comentarios aquí en la transmisión de Rodrigo Riquelme. Está sensacional este libro, me gustó muchísimo. Y entonces, si nos puedes Muchas compartir también la gracias. línea se puede adquirir en formato digital, ¿verdad? Sí, en formato digital, que es la tercera edición actualizada, y ahí pueden acceder, está en un formato Flickbook, que es como hojear un PDF, va avanzando y pueden acceder tanto desde un celular como de una computadora. Está Ok, especialmente dedicado para hacer de esa forma leerlo, ¿ya? ya. A mí me gusta más impreso. Sí, Gracias claro. por O sea, somos gracias de por la el generación regalo. que nos gusta en físico, por supuesto. Sí, pero habrá alguien que Pero le por ejemplo, guste digital, ¿no? sí, claro. Pero Entonces, les claro, voy a... hay personas que de repente están en otro país y no pueden acceder al libro físico porque para enviarlo, el puro costo de envío es muy caro. Tú también tienes esa experiencia con tu libro físico. Sí, Entonces, la opción que quedó es también virtual, por supuesto. excelente. Pues les voy a compartir en el video más adelante los links, la parte del libro y el contacto de Rodrigo por si alguien desea participar con nosotros, ¿verdad? Con algún artículo, quiere explorar sus dotes de escritor, ¿no? Su talento de escritor, bienvenidos serán, ¿no? Claro que Todo es sí. cuestión de que aportemos. Oye, Rodrigo, pues la verdad es que te agradezco infinitamente ya teníamos como que pendiente este podcast, ¿no? Ya, así como Sí. que, a ver, ¿cuándo? Gracias de verdad por esta oportunidad de compartir con mis amigos, de abrir fronteras, ¿por qué no? Y nos conocimos, de hecho, en algún otro webinar hace 2 años, ¿no? Fue el primer encuentro que tuvimos y me da muchísimo gusto coincidir de nuevo ya en otra etapa. Creo que hemos evolucionado bastante, ¿no? Con lo de la revista, con lo del libro, Sí, y compartiendo la pasión, muy, muy importante, porque yo sé que eres apasionado de la docencia, de la gastronomía, de escribir, creo que compartimos cosas similares. Y pues no me resta más que agradecerte la participación, no sé si quieras hacer algún comentario final.
Bueno, nuevamente también agradecerte la invitación y bueno, espero que se puedan seguir haciendo más de estos webinars, como le queramos llamar, o en vivo, porque yo sé que hay mucha gente que necesita esto y bueno, y sigamos haciendo más cosas. Como dices tú, partimos primero participando los dos en un congreso que nos invitaron, después vino este tema de la invitación de hacer estos webinars, y yo sé que se pueden seguir haciendo muchas cosas más, ¿ya? Es cosa que Sí. también nos organicemos. Así que nuevamente el agradecimiento por la invitación, agradecimiento también por los que están conectados en este momento y los que verán posteriormente el video. Así que bueno, agradecido también. Muchísimas gracias, Rodrigo. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.